Dios los bendiga, hermanos. En esta tarde nuevamente agradecemos a nuestro Dios por la bendición de poder continuar, hermanos, predicando la palabra del Señor, aunque sea a través de estos medios. Pedimos al Señor que nos ayude para que podamos continuar haciéndolo, hermanos, llevando la palabra de Dios hasta nuestros hogares. En esta tarde, hermanos, quiero invitarles que abran sus Biblias a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Y vamos a buscar en ese capítulo, hermanos, el versículo número 18. Vamos a leerlo. Cuando lo encuentren y gustan leerlo conmigo, hermanos, lo pueden leer para que también ustedes tengan la oportunidad de participar en esta lectura. Capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 18. Vamos a leerlo, hermanos. Si son tan amables, nos unimos en esta lectura, en la porción de la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a la profecía pasada de ti, milites por ellas buena milicia. Para que milites por ellas buena milicia. Aquí el apóstol Pablo está hablando del joven Timoteo. Le está haciendo saber que como guerrero, como un soldado de Jesucristo, debe de militar, debe de estar dentro del ejército y ser un buen soldado, para que podamos nosotros, hermanos, llevar a cabo nuestra lucha, nuestra batalla. Tenemos que primeramente formarnos en las líneas de las fuerzas del Señor, hermanos, del ejército de nuestro Dios. Así que en esta noche, hermanos, queremos tomar este tiempo, esta tarde, para poder analizar en breve, hermanos, las cosas que la Biblia nos enseña acerca de este asunto. Vamos a orar primeramente y luego vamos a explicar un poco acerca del tema y lo que vamos a estar tratando, y también lo que se tratará en este mensaje. Vamos a orar. Padre, damos gracias nuevamente por el privilegio de poder estar ante tu presencia. Damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos hasta el mismo trono de tu gracia a través de la oración. Y gracias también por la porción de tu palabra que hemos leído en esta noche. Padre, pedimos que abra nuestro entendimiento para poder comprender con claridad la enseñanza, y que me uses como un instrumento en tus manos, Señor, para que seas tú quien hable y que, Padre Santo, traiga convicción y gran bendición al corazón de cada uno de todos nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sigue hablando al corazón, que lo necesitamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bien, ya que hemos leído esta porción de la palabra del Señor, quiero que tomemos este tiempo para hablar sobre este tema, hermanos. Quiero hablar de este tema. Dios nos ha dado el tema para poder compartir con todos ustedes en esta tarde. El tema será para ganar la guerra que peleamos todos los días. Ese es el tema que vamos a estar tratando. Nosotros, como soldados de Jesucristo, estamos involucrados en una guerra que no necesariamente buscamos nosotros, pero es una guerra que está ahí y que como hijos de Dios tenemos que pelear. No podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando ser, hermanos, arrebatados y ser invadidos y llevados, arrastrados, hermanos, por las fuerzas del mal, las fuerzas del diablo que está luchando contra nosotros. Es importante saber, hermanos, que que estos son tiempos bastante difíciles, y no solamente a nivel mundial, porque la verdad que alrededor del mundo hay una lucha continua. Por donde quiera escuchamos de guerras y rumores de guerras, como dijo el Señor Jesucristo que iba a estar sucediendo en los últimos tiempos. Cada vez más la violencia crece a través del mundo entero. Pero, hermanos, como cristianos individualmente, nosotros enfrentamos una guerra constante, diariamente, todos los días, contra el pecado y sus consecuencias. Muchos de nosotros, hermanos, no nos damos cuenta, pero la verdad es que tenemos una lucha diaria. Todos los días estamos luchando contra el pecado, la tentación que se para frente a nuestra puerta. Todos los días, cada instante, la tentación regresa. Muchas veces nosotros vencemos la tentación, pero la tentación no se da por vencida, así que va a regresar de alguna otra manera para poder seguir intentando, hermanos, de doblegarnos para que caigamos y ser presas del pecado, hermanos. Recuérdese que todo pecado tiene sus consecuencias. Así que si el diablo está intentando
de alguna manera hacernos caer en tentación, hacernos caer en pecado. Entonces Él sabe que las consecuencias para nosotros van a ser algunas veces trágicas, a veces un poco difíciles de solucionar. Así que por esa razón tenemos que nosotros levantarnos como soldados de Jesucristo para luchar y pelear nuestras batallas, hermanos. Siempre será bueno analizar nuestra vida, nuestros corazones, nuestras convicciones ante Dios. ¿Qué haríamos nosotros en alguna circunstancia difícil, hermanos? ¿Qué es lo que haríamos? ¿Hacia qué lado nosotros nos inclinaríamos para hacer una batalla? ¿Nos unimos al enemigo? Hay un refrán por ahí popular que dice que si no puedes con el enemigo, únete a él. Eso no necesariamente es para los cristianos. Nosotros los cristianos no debemos usar ese refrán, hermanos. Debemos sacarlo de nuestro repertorio, porque nosotros jamás debemos ceder ni un solo paso, hermanos, a nuestro enemigo. Debemos de luchar, hermanos, hasta la muerte si es necesario, porque tenemos, hermanos, algo mucho mejor que hacer, hermanos, como hijos de Dios que somos. Así que es importante que nosotros estemos luchando y tengamos una convicción clara y una determinación clara de qué es lo que vamos a hacer cuando estemos en una encrucijada, en una situación difícil donde no sepamos qué hacer. Ahí nosotros tenemos, hermanos, que tomar en cuenta que la gracia y el poder de Dios está de nuestro lado. Tan solo lo que tenemos que hacer es tomarnos de la gracia de Dios y del poder de Dios y aferrarnos a ello para poder vencer, hermanos, contra el mal. Así que tenemos que conocer, hermanos, si nosotros vamos a pelear a diario, ya que tenemos una lucha continua, una guerra que se nos fue declarada, hermanos. Entonces nosotros tenemos que conocer a nuestro enemigo y la forma como trabaja nuestro enemigo contra de nosotros. Hay que conocerlo, hermanos, porque si nosotros no conocemos al enemigo, vamos a ser presa fácil de él. Nos vencerá en el primer enfrentamiento, y necesitamos nosotros tener el poder de Dios, de la gracia de Dios en nuestra vida, y conocer por dónde llegará el enemigo, cómo nos atacará, qué es lo que hará el enemigo para poder hacernos caer, para que nosotros estemos preparados, hermanos. Así que es importante esto, hermanos. Y en esta noche, hermanos, en el estudio de esta noche, el mensaje que estamos compartiendo, vamos a conocer algunas cosas que hace nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque en su afán de alejarnos del Señor, el diablo hace varias cosas. Vamos a ver 4 diferentes cosas que el diablo está intentando o tratando de hacer para hacernos caer, para que seamos un blanco fácil, una presa fácil de sus garras poderosas contra nosotros. La primera cosa que el diablo hace, hermanos, en su afán de alejarnos del Señor, primeramente el diablo trata de atraer dudas a nuestra mente. Esa es la primera cosa que hace, hermano. Nos pone la duda para que nosotros flaqueemos. En el capítulo 3 del libro de Génesis, al principio de la Biblia, no batallamos para buscarlo, hermano, porque es el primer libro, y vamos a buscar el capítulo 3. Mire usted lo que dice ahí la santa palabra de Dios, comenzando con el versículo 1. El diablo, hermanos, va a venir y va a intentar, va a tratar, y quiero usar esa palabra tratar porque no necesariamente cada vez que el diablo llegue a la vida de un creyente lo va a dominar, lo va a doblegar. Él va a tratar de hacerlo. Si el creyente se descuida, lo va a tumbar, lo va a hacer caer. Pero hermanos, cuando el creyente está consciente de cómo el diablo trabaja, que las dudas que el diablo le está metiendo, hermanos, el creyente no se va a dejar doblegar fácilmente y no va a poder ser vencido, sino que vencerá, hermanos, con el poder del Espíritu Santo. Aquí en este capítulo 3, los versículos del 1 al 6, aquí narra la Biblia, hermanos, el acontecimiento de la caída del hombre. Y digo del hombre porque él era el responsable, aunque sabemos que la que cayó en pecado fue Eva. Y Eva, la esposa, le dio a su marido, quien cayó también. Pero mire cómo lo hizo el diablo. Mire el versículo 1. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Esta serpiente que representaba al diablo, hermanos, vino y se le acercó a Eva. Y vino para, en primer lugar, lo que hizo la serpiente, se acercó a Eva, a la mujer, hermanos, tratando de formar un diálogo con ella, tratando de dialogar, de razonar con la mujer. Yo no sé de ustedes, pero yo todavía recuerdo cuando vivíamos en México, regularmente había gentes vendiendo cosas por la calle, vendían vasijas, vendían joyas, vendían diferentes cosas y andaban por las calles de casa en casa. Y cuando llegaban a la puerta de una casa, tocaban la puerta y salían a veces los niños a ver quién era el que estaba tocando. Y la persona que estaba allá afuera no preguntaba por el marido, no preguntaba por el esposo, por el hombre de la casa, siempre preguntaba por la mujer. Está la señora de la casa. ¿Por qué a la señora? Me pregunto yo. ¿Será que estos vendedores conocían las estrategias de la serpiente? Había que hablar con la mujer. La serpiente no habló con el hombre, habló con la mujer. A ella fue la que doblegó. Mira el versículo 2 dice, y la mujer le respondió, comenzó entablando una plática. Nosotros nunca podemos estar en negociaciones con el enemigo, hermanos. Nunca podemos sentarnos a la mesa con nuestro enemigo a dialogar, porque, hermanos, él nunca dejará de ser nuestro enemigo. Todo el propósito que el diablo traiga, hermanos, al acercarse a nosotros, al intentar dialogar con nosotros, es siempre buscar el mal para nuestra vida. La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. Aquí la mujer le agregó algo más. Dios nada más les dijo que no comieran. Él no le dijo que no lo tocaran, pero ella dijo, ni siquiera debemos de tocarlo. Algunas veces nosotros no entendemos los mensajes, le agregamos o le quitamos al mensaje de lo que Dios ha dicho. Pero en fin, ella ya cayó en la red. Ya cayó en la red que le tendió la serpiente. Ya comenzó a dialogar. Comenzó a tener un diálogo a la mesa con la serpiente, hermanos. Entonces, verso 4 dice, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Le sembró la duda en la mente. Ahora la mujer, ella estaba convencida de que Dios había dicho de que si ellos comieran del fruto, se iban a morir, Pero ahora la serpiente viene y le dice, no moriréis. La verdad es que eso es una mentira. Y comenzó a sembrar la duda en el corazón de la mente de la mujer. Dice el versículo 5, dice más, sabe Dios, mire todo lo que le estaba explicando, enredándola cada vez más. Mas sabe Dios, ustedes no van a morir, porque Dios sabe que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Sembró la duda. Ustedes no tienen que estar sometidos a Dios. Ustedes pueden llegar a ser igual que Dios. Y este es el grave problema de la humanidad, hermanos. La humanidad se ha corrompido porque han creído que pueden decidir por sí mismos, pueden caminar, hermanos, en el camino que ellos mismos se han trazado, cuando la Biblia nos dice que el camino fue trazado por Dios y tenemos que ir por ese camino. De lo contrario, vamos a sucumbir. El camino es angosto por el que debe de ir el creyente. El camino es ancho por donde van los inconversos. Dice la Biblia, y muchos andan por él. Así que es importante que nosotros conozcamos cómo trabaja el enemigo. Él ya llegó y ya comenzó, hermanos, sembrando la duda en el corazón de la mujer. Dice el versículo número 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora ella dice, bueno, pues yo creo que no tiene nada de malo. Además de todo, es un buen árbol, es un buen fruto, se ve agradable, porque dice, y que era agradable a los ojos. Ella lo comenzó a mirar el fruto que Dios le dijo que no comieran, lo comenzó a ver. Dice, pues no lo encuentro diferencia a los demás frutos. No sé por qué Dios nos dijo que no podíamos comer. Este fruto es comible, se puede comer. Y dice el versículo, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella quería alcanzar la sabiduría con el conocimiento del bien y del mal. Y luego dice, ¿qué hizo? Y tomó de su fruto y comió.
¿Qué Dios le había dicho? Que no comieran. ¿Qué iba a suceder cuando comieran? Iban a venir consecuencias. ¿Cuál sería la consecuencia? Iban a morir. Y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí encontramos, hermanos, la estrategia del diablo. Comienza él, hermanos, tratando de meter duda en la mente. Y ha logrado, hermanos, que mucha gente haya sucumbido ante su presencia con las dudas. Las dudas los han llevado al fondo del precipicio. Así que tengamos cuidado con nuestro enemigo, porque va a seguir trayendo dudas. Muchas personas siguen dudando. Cuando escuchan la predicación del pastor, hay muchas personas que siguen dudando. No creen que lo que el pastor está diciendo sea cierto, sea la verdad. Y necesitamos creer la verdad, hermanos. Muchas veces lo he repetido y lo voy a repetir una vez más. Usted no tiene que creerle al predicador, pero sí tiene que creer lo que predica el predicador, lo que dice la palabra de Dios. Mientras que el predicador enseñe la verdad de Dios, que está basada en la escritura, la santa palabra de Dios, la Biblia, usted debe creerle con todo el corazón a Dios. No al hombre, sino a Dios. Por eso es importante, recuérdese que la primera cosa que el diablo va a ser tratar, hermanos, de meterle duda en su mente. Número 2, el diablo también, hermanos, va a tratar de traer pecado a su vida. Eso es lo que va a tratar de hacer el diablo. Va a buscar la forma más sutil, más donde el hombre y aún la mujer puedan, hermanos, sucumbir fácilmente, hermanos. Así que el diablo va a tratar también. Y otra vez vuelvo a repetir. ¿Por qué usamos la palabra tratar? Es porque no todo el tiempo lo va a lograr, hermanos. Cuando los cristianos están preparados y conocen que el diablo es el que está tratando de meterlo en pecado, los cristianos se defienden y no caen en pecado. Pero él va a tratar de todas maneras, y lo ha logrado con algunas personas y quizás muchas personas. Así que en esta tarde, hermanos, volvemos una vez más para conocer cómo trabaja nuestro enemigo, de qué manera se prepara y cómo se acerca a nosotros. En el capítulo 4 de este mismo libro, hermanos, aquí estamos en Génesis. Vaya al capítulo 4 y el versículo 1 hasta el 7. Dice: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: adquirido he varón por Jehová. Aquí recuérdense que, hermanos, ellos habían pecado, habían caído en pecado, y ahora hasta en este momento ellos están comenzando, hermanos, a llevar a cabo para lo que Dios los había creado y los había puesto en el huerto. Dios les había dado la encomienda de llenar la tierra, de multiplicarse. Así dice la Biblia, hermanos. En aquel tiempo, recuérdense que no había televisión, no había ninguna otra cosa de distracción, era nada más que llenar la tierra. Bueno, ustedes no sé si me entienden, pero eso es la idea. Bueno, el punto aquí es este, hermanos. Dice: después ella parió a su hermano Abel, el hermano de Caín. Y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, cuando ellos crecieron, recuérdense que Adán y Eva fueron creados adultos, no eran niños. Ellos fueron creados adultos, ellos no supieron lo que era ser bebés. Pero sus hijos de ahí en adelante, todos nacieron como nacen los seres humanos, siendo bebés, nacieron del vientre de su madre. Dice: y aconteció que andando el tiempo, los dos ya pasando el tiempo crecieron. Caín fue, hermanos, un labrador de la tierra. Y luego dice que Abel era un pastor de ovejas. El verso 3 dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Hasta aquí todo va bien. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, es decir, trajo lo mejor para Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios miró con agrado a Abel, al ofrendador, y miró con agrado la ofrenda que traía el ofrendador. Noten todos sus detalles, hermanos. Mas no miró propicio, no miró con agrado, no miró propio a Caín. Vio que Caín, hermanos, yo no creo que el problema de Caín era que hubiese traído fruto de la tierra. Yo no creo que ese era el problema. Aunque lo ideal era traerle a un cordero a Dios.
Así que aquí Caín estamos viendo que hubo una diferencia entre uno y el otro. El problema de Caín, hermanos, es que es muy probable que haya traído lo que no le gustó de la tierra, de los frutos de la tierra. Guardó todo lo mejor para él, y lo que él ya no quería fue lo que le llevó a Dios. Por eso Dios miró el corazón de Caín y no lo miró propicio, ni a la ofrenda suya. Y se ensañó, es decir, se enojó Caín cuando vio que Dios no aceptó su ofrenda y no lo aceptó tampoco a él. Dice que se enojó en gran manera, bien enojado, hermanos. Usted puede imaginarse el enojo que tenía este hombre, hermanos, que estaba tan disgustado que decayó su semblante, su rostro se transformó. Ya no era el rostro aquel de felicidad, de alegría, de gozo, de ser los primeros hombres nacidos de mujer, pero ahora había algo diferente en él. Y toda consecuencia de un problema que había surgido en su corazón, había caído el pecado de la avaricia, hermanos, de todo aquello que los separaba de la vida grata, de la gratitud ante Dios. El versículo número 7, mire lo que dice. Si bien, el versículo 6, vamos a leerlo, hermanos. Versículo 6, porque nos brincamos el 6. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? Una buena pregunta. ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? ¿Por qué ha cambiado tu rostro? ¿Por qué ya no tienes ese rostro con esa sonrisa que traías en tu cara? ¿Por qué tus ojos ya no brillan? ¿Qué fue lo que sucedió? Y el versículo 7 dice: si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Si tú haces el bien, como lo hizo Abel, ¿no serás alabado por lo que hiciste? El versículo continúa diciendo: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado había llegado a la puerta del corazón de Caín. Y dice: pero con todo eso, a ti será su deseo. Tú tendrás la oportunidad de decidir si quieres aceptar el pecado, si lo quieres recibir o lo rechazas. Tú decides, el pecado está ahí, pero tú decides si quieres darle la entrada a tu vida o lo sacas de ti. El diablo te trajo el pecado, te lo puso a la puerta, pero tú decides si lo recibes en tu casa, si lo recibes en tu vida. Dice el versículo, hermanos: a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, tú vas a determinar, tú vas a decidir si el pecado entra o se queda en la puerta o lo rechazas. Tú decides. ¿Y qué hizo Caín? Lo aceptó, hermanos. El diablo va a tratar todos los días de traernos pecado a la puerta de nuestra vida. Y nosotros determinamos, nosotros decidimos. Muchas veces encontramos personas que le reclaman a Dios porque no han podido dejar algún pecado en su vida. Hermanos, no está en Dios, está en nosotros. Nosotros determinamos si queremos recibir el pecado, queremos andar en el pecado o lo desechamos de nosotros. Así que tenemos una lucha continua, una guerra que debemos pelear todos los días, y debemos conocer que nuestro enemigo, el diablo, todas las mañanas, todos los días va a tratar, hermanos, de sembrar la duda en nuestro corazón, de poner a la puerta el pecado, y nosotros determinaremos si lo recibimos o lo rechazamos. Una tercera cosa que hace el diablo en su afán para alejarnos del Señor es que el diablo trata, hermanos, de traer sentimientos de culpa. El diablo va a tratar de traer sentimientos de culpa. Quiero que vaya ahora al capítulo 6 del libro de Isaías. Vamos a buscar más adelante en nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo número 6. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios, comenzando con el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían, es decir, llenaban el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas.
Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El diablo, hermanos, va a venir todos los días va a intentar atraer sentimientos de culpa. Señor, yo no puedo, no soy digno, Señor, no soy merecedor. ¿Quién soy yo? Hermanos, eso es lo que el diablo quiere que esté sembrado en el corazón de los creyentes. En cada cristiano, cada día, hermanos, el diablo quiere vernos arrastrándonos con la baja autoestima, haciéndonos creer que no valemos, que no servimos, que Dios no nos va a usar, que Dios no puede usarnos por lo que somos. Pero recuerde una cosa, que el Señor ya limpió, perdonó nuestros pecados y limpió nuestra vida. Él ha purificado con su sangre nuestros corazones. Hoy somos una nueva criatura, una nueva creación de Dios, instrumentos en sus manos, y Él quiere usarnos. Él quiere que nosotros, hermanos, tengamos un sentimiento real, como dice el versículo 8 que acabamos de leer, un sentimiento de disposición ante Dios, que podamos decirle: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, Señor. Sé que no soy digno, pero tú has cambiado mi vida. Tú has hecho en mí lo que yo nunca pude hacer. Y el diablo ha intentado hacerme creer que yo no merezco, que Dios no me puede usar a mí. Pero Dios lo puede hacer, hermanos. Así que no permitamos más que el diablo siga aterrándonos con sentimientos de culpa, con sentimientos de que no se puede, que no debemos de hacerlo nosotros. Gracias a Dios por la bendición que Él nos dio, hermanos, cuando nosotros fuimos llamados. Gracias a Dios por tantos siervos de Dios, predicadores. Verdaderamente, hermanos, no merecíamos estar ahí, no merecíamos estar en el púlpito, pero Dios en su misericordia limpió nuestras vidas, lavó nuestro ser y nos llamó al ministerio, y ahora aquí estamos predicando la palabra de Dios, la santa palabra de Dios. A Él sea toda la honra y toda la gloria, hermanos. El diablo no podrá hacer más en nuestra vida, no nos podrá humillar más con esos pensamientos de culpa. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios porque tenemos en la Escritura, hermanos, el poder saber cómo opera nuestro enemigo, cómo trabaja nuestro enemigo, el diablo. Sé que cada mañana el diablo va a llegar a la puerta. Él va a tocar la puerta de nuestro corazón. Él va a venir a nuestra vida y nos va a querer hacer, hermanos, sentir que no somos dignos del trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero gracias al Señor que no se trata de nosotros. Todo esto se trata de Dios. Es por la misericordia de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Nadie merecíamos, hermanos, pero en Cristo hemos sido justificados. Ahora Él nos ve justos por la gracia, la pura gracia de nuestro Dios. Así que conozca, hermano y hermana, conozca que el diablo está intentando de opacar su vida, está tratando de aplastarle con estos pensamientos de culpas, haciéndole creer que usted no vale, que usted no puede, que usted no sirve, que Dios no lo puede usar, cuando Dios
ha tomado vasos inútiles que eran, hermanos, que no servían, para usarlos como vasos para honra y para la gloria de nuestro Dios, hermanos. En cuarto lugar, hermanos, y por último, podemos ver que, hermanos, que el diablo, en su afán también por alejarnos de Dios, él también, hermanos, va a tratar de traer destrucción a nuestras vidas. El diablo va a tratar, y vuelvo a repetir lo que dije desde el principio, el diablo va a tratar. ¿Y por qué digo tratar? Porque no lo logra en todos. Hay creyentes, hermanos, que se han aferrado, se han tomado de la mano de Dios, y por más que el diablo trata de destruirlos, no lo puede lograr, hermanos. Yo me recuerdo de un salmo. En este momento me viene a mi mente uno de esos salmos preciados que amamos, que leemos y muchas veces los recitamos, porque es la verdad. Qué bendición, hermanos, para aquel que habita al abrigo del Altísimo, porque Él morará bajo la sombra del Omnipotente. Es ahí, hermanos, donde nosotros nos escondemos, donde nosotros nos refugiamos, donde nosotros nos protegemos. Porque cuando estamos bajo las alas de nuestro Dios, nadie nos puede tocar, hermano. El diablo nos quiere destruir. Y quiero que sepa una cosa, hermanos. Como cristianos, como siervos de Dios, como pastores, como ministros, como misioneros, muchos de los hombres que están sirviendo a Dios en el campo misionero, maestros, músicos, cantantes, hemos experimentado en muchas ocasiones cómo el diablo ha intentado destruirnos, porque él sabe que si nos destruye, habrá destruido nuestros ministerios también. Así que en esta noche, hermanos, concluyamos viendo lo que dice el Señor acerca de nuestro enemigo. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, vaya ahí por favor, demos vuelta a nuestras Biblias al Nuevo Testamento. Busquemos el capítulo número 10 de Juan, y un versículo que he citado una y otra vez aquí, el versículo número 10. Mire lo que dice la Escritura, hermanos. El ladrón, hablando del diablo. Recuérdese que el diablo es un ladrón. Él ha venido a robar, ha venido a hurtar, y ha venido a matar y a destruir. Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué gran bendición, hermanos. Gran bendición que nosotros podamos encontrarnos que en Cristo tenemos la bendición de Dios, la vida en abundancia. ¿Sabe usted quiénes son los que no pueden vivir la vida en abundancia? Son aquellos a quienes el diablo les ha robado el gozo, les ha robado el entusiasmo, ha matado el interés, su espíritu ya está opacado. Ellos no pueden, hermanos, vivir la vida en abundancia. Y especialmente aquellos que el diablo los ha destruido. Lamentablemente hemos visto cuántos casos, hermanos, de cristianos que por un tiempo estaban sirviendo a Dios con el fuego en el corazón, pero de pronto, hermanos, encontramos que fueron destruidos. Algunos se divorciaron, algunos cayeron en adulterio, otros, hermanos, cayeron en drogas, en vicios. Tantas cosas de maldad que el diablo trajo a su vida, y por no haberse percatado, no haberse prevenido y haber conocido cómo trabaja el enemigo, el diablo, hermanos, estos cristianos sucumbieron y cayeron, hermanos. Y quiero que sepa algo antes de continuar adelante, hermanos. El apóstol Pablo dijo algo al respecto, y creo que sería bueno mencionarlo aquí esta noche. Él dijo, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué lo dijo el apóstol Pablo? Porque crea que en el poder de Dios yo me puedo sujetar, pero si no tengo el cuidado, si yo no estoy buscando, hermanos, el quedarme cerca de Dios continuamente, y me descuido por un momento, el diablo me puede hacer caer. Así que necesitamos tener cuidado. Si piensa estar firme y quiere quedarse de pie firme hasta el final, quiere terminar la batalla y quiere salir victorioso, tiene que darse cuenta cómo trabaja el enemigo. El enemigo va a venir de muchas maneras. En algunos matrimonios, quisiera hacer mención de esto, algunos matrimonios, si usted me está escuchando en esta noche, hermano o hermana,
Ustedes que están por la gracia de Dios casados, esos pleitos que usted tiene con su esposa, con su esposo, dese cuenta que es el diablo el que los quiere destruir. Su esposa no es su enemigo, su esposo no es su enemigo. El enemigo es el diablo. No peleen el uno contra el otro, más bien júntense los dos y peleen contra el diablo. La Biblia dice que pueden más dos que uno. Si usted se une con su esposa, usted, hermana, se une con su esposo en lugar de pelear. Y muchos de los pleitos son de cosas simples, críticas, cosas que no vienen, a veces no vienen ni al caso. Pero el diablo hace un caso ahí y los hace pelear. El diablo le encanta hacer pelear a los matrimonios. Así que si usted está pasando por una situación como esta, hermano o hermana, vaya a los pies de Cristo, busque el poder de Dios, tome de la mano a su esposa y su esposo, únanse los dos y busquen la victoria juntos contra el enemigo, porque el que los quiere destruir es el diablo. ¿Y sabe por qué los quiere hacer separar a ustedes? ¿Por qué los quiere hacer pelear todos los días? Porque quiere destruir la vida de sus hijos que los ven pelear, sus hijos que están sufriendo, hermanos, toda esa contienda que han llevado ustedes como padres. Así que busquemos entender qué es lo que está haciendo el diablo para destruirnos. Está destruyendo muchos hogares. Hombres, hermanos, que salen al trabajo, van a la oficina, van al lugar de su empleo, donde hay mujeres. Y de pronto comienzan a poner sus ojos en otra mujer. Y no se dan cuenta que es el diablo que quiere destruir su matrimonio, quiere destruir su familia. Por esa razón es importante que entendamos cómo trabaja el diablo. El diablo quiere destruir. Iglesias se están destruyendo, hermanos. Y no se destruyen por sí mismas solos. El diablo los está destruyendo. Hay desavenencias, los hermanos no se ponen de acuerdo, hay riñas, hay contiendas, hay disensiones, y todo a consecuencia de ¿qué? De que los hermanos no han abierto los ojos y no han conocido que es el diablo el que los está haciendo pelear. Y en algunas ocasiones por cosas tan simples. En algunas iglesias se pelean solamente porque no estaban de acuerdo con el tipo de color de cortinas que cambiaron en sus ventanas. Nada más por eso. Y cosas semejantes a esas, simples, sencillas, que no debieron haber usado, hermanos, como pretexto para disgustarse. Debería de haber un común acuerdo continuamente en el seno de la iglesia. Los cristianos, una de las cosas que deberían reflejar en la vida de todo creyente, hermanos, es el amor de Dios. Y si los cristianos tienen el amor de Dios en sus vidas, son fáciles de perdonar. Cualquier cosa que haya hecho el otro, que le haya traído alguna ofensa, no se va a plantar a pelear, sino más bien va a perdonar y sacar todo aquello que los vaya a destruir. Que Dios nos ayude, porque verdaderamente, hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude, porque, hermanos, tenemos un enemigo poderoso que se llama diablo, Satanás, Lucifer, o como le quiera usted llamar. Y él tiene una legión de demonios preparada, armada hasta los dientes para destruir todo lo que se llame Dios. Cada día, hermanos, nosotros nos enfrentamos a una lucha. Cada día tenemos que enfrentar una batalla. Y si nosotros no la enfrentamos con la armadura de Dios, como dijo Pablo a los Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis vencer, para que puedas salir victorioso. Qué importante es, hermanos, que nosotros los creyentes, los cristianos, podamos salir a pelear nuestras batallas, luchar nuestras guerras y salir victoriosos con el conocimiento de las estrategias de nuestro enemigo. Vamos a vencer, vamos a luchar. No le vamos a permitir que traiga dudas a nuestra mente. Por el contrario, vamos a acrecentar más nuestra fe. Vamos a creerle más a Dios. No vamos a permitir que el pecado llegue a la puerta y lo dejemos entrar. Por el contrario, hermanos, vamos a aferrarnos a la santidad de Dios, a la vida santa, a la santificación todos los días. ¿Por qué? Porque no queremos el pecado en nuestra vida.
No vamos a permitir que el diablo traiga esos sentimientos de culpa. ¿Cuántos cristianos están amargados en la vida cristiana? Nunca han desarrollado, nunca han ejercido ningún puesto en la iglesia. No se han dedicado a nada. Están ahí amargados porque el diablo así los tiene. Y quiero que sepa, hermanos, que cada uno de los hermanos que componen la iglesia, cada miembro de la iglesia tiene, hermanos, un potencial que Dios le ha dado para servir a Dios. No le permita más al diablo que lo siga engañando con que usted no puede, porque usted puede, y puede en el nombre de Cristo. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo, hermanos, en Cristo que me fortalece. No le permitamos al diablo más, hermanos, venir a nuestra vida tratando de destruirnos. Por el contrario, fomentemos más, solidifiquemos nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hogares. Cuidemos nuestros hijos. Hagamos, hermanos, una barrera grande de protección con nuestros hijos para que el diablo no los arrastre y no destruya sus vidas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en este día, hermanos. Acerquémonos al Señor, busquemos a Dios su protección, busquemos a Dios, de Dios, hermanos, su ayuda, que Él acampe a nuestro alrededor, que seamos hombres y mujeres que se arman con el valor de Dios, con la fortaleza de Dios. Dijo el apóstol Pablo algo muy valioso: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Tenemos las armas, hermanos. Las armas nos fueron dadas. Ahora todo lo que Dios quiere es que nosotros las tomemos y empuñemos las armas para poder derrotar a nuestro enemigo. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerramos nuestros ojos. Confiemos en nuestro Dios, en nuestro capitán que va al frente del ejército del Señor, y hagamos, hermanos, lo que Dios nos ha dicho esta noche, considerando todo lo que el diablo quiere hacer para destruirnos. Mi Dios, gracias te damos en esta oportunidad, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos todas estas verdades. Sabemos, Señor, que el diablo, el enemigo de nuestras almas, está buscando de qué manera, Señor, detener al pueblo de Dios. De qué manera, Señor, hacerlo dudar. De qué manera destruirnos. Pero Padre, gracias, Señor, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Cristo no hacemos otra cosa más que vencer. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad de acercarnos esta noche a ti. Te ruego por cada hermano, cada hermana que ha escuchado el mensaje. Tú conoces sus vidas. Conoces, Señor, cómo están sus hogares, cómo están sus familias, cómo están, Señor, en cuanto al poder de Dios. Gracias, Señor, por esta noche, esta oportunidad, por dejarnos saber lo importante de conocer la estrategia de nuestro enemigo. Bendice a mis hermanos y ayuda a cada uno, Señor, a tener, Padre, bien en cuenta que tenemos un enemigo que es peligroso, que bien, Padre, puede hacernos caer, pero que aquí estamos, Señor, con tu ayuda para poder vencer. Ruego por cada uno de los hermanos y hermanas que están en casa. Te pido pues especialmente por los enfermos, por aquellos que se encuentran, Señor, en sus camas, débiles físicamente. Padre, para que tú estés ahí a su lado. Fortalezca, Señor, su vida, tanto física como espiritualmente. Ruego también, Señor, por aquellos que en otras partes nos escuchan y Padre, se arriman, se acercan a ti para escuchar tu palabra. Ruego, Padre, para que cada uno de ellos sean bendecidos con cada mensaje que puedan escuchar. Mi Dios, gracias por todo. Continúa con nosotros. Sigue, Padre, bendiciendo las vidas de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, fortaleciéndonos de tal manera, Padre, que podamos ser una iglesia que vence, que triunfa, que, Padre, que saca adelante a sus familias y que lleva, Señor, siempre en donde quiera que estemos, Señor, el nombre de Jesucristo muy en alto. Mi Dios, gracias por todo. A ti sea toda la honra y toda la gloria, pues lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.